¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos una receta muy buena y fácil y rápida de hacer, porque vamos a tener hamburguesas de costilla norteña en vino tinto con crema al parmesano. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Dentro de los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy van a ser unos cortes de costilla norteña o costilla tipo country club. Este tipo de costilla lo utilizamos mucho aquí en el norte del país de México. Nos gusta mucho, es muy conocida y es un sabor muy sabroso, con un marmoleado también muy bueno. Tiene un sabor que nos gusta a todos. También vamos a requerir unas tiras de tocino y también vamos a necesitar cebolla morada, blanca, café, la que tú gustes y la que tú consigas en tu región. Vamos a necesitar obviamente panes de hamburguesa y vamos a necesitar también mantequilla a temperatura ambiente y también finas hierbas o hierbas provenzales o hierbas italianas, una cucharadita de este tipo de hierbas. Vamos a necesitar 2 cucharadas de queso parmesano, una cucharada de paprika, media cucharadita de comino, 500 mililitros de crema y sal. Las cucharadas que sean copeteadas. También vamos a necesitar sal de mar con finas hierbas y también vamos a necesitar un vino tinto color rojo. La sal de mar con finas hierbas yo ya la consigo preparada. Tú la puedes preparar a tu manera. Y ahora, para empezar a hacer nuestro procedimiento, lo primero que vamos a necesitar es poner en una charola grande o en una bandeja. Vamos a colocar nuestras tiras de costilla norteña. Estas no están cortadas de manera muy gruesa, son cortes delgados. Lo vamos a poner uno a uno para extenderlo lo mejor que se pueda. Acto seguido, después de hacer esto y extenderla, vamos a utilizar nuestra sal de mar con especias y también vamos a necesitar nuestro vino tinto. El vino tinto puede ser de cualquiera que tú te guste. En este momento colocamos nuestras especias con nuestra sal de mar. El vino tinto, yo en particular utilicé un XA de la casa Domecq. Tú puedes utilizar el que tú necesites, el que tú consigas, el que te apetezca, el que prefieras o el sabor de vino tinto que más agrade a tu paladar. Esto es opcional. Vamos a tener que tratar de inundarlos y sumergirlos para poder poner toda nuestra carne y dejarlo desde unas horas antes. ¿Cuánto tiempo antes? 2 horas como mínimo, 5 horas o si gustas tú toda la noche. Ya es opción tuya. El objetivo aquí es que lo puedas marinar y adquieras todo el sabor que se le va a penetrar a esa carne. Créeme que no se reseca ni va a quedar el sabor desagradable para los paladares, incluso de los niños. Va a ser un sabor muy bueno. Te lo recomiendo. Es ahora el momento de empezar a cortar nuestro tocino. El tocino que tenemos en tiras vamos a cortarlo en trozos más pequeñitos porque así va a ser más fácil colocarlo en nuestro sartén para poderlo calentar, sacar el sabor y la grasita, porque luego ahí vamos a colocar otro ingrediente. Una vez que tengamos cortadas nuestras tiras de tocino en pedacitos más pequeños, lo podemos colocar, como en el caso mío, en una sartén de hierro fundido. Vas a ver qué sabor tan bueno va a adquirir. Ahora, vamos a hacer nosotros mismos nuestra mantequilla con finas hierbas. La mantequilla que ya tenemos a temperatura ambiente, la vamos a colocar en ella las finas hierbas. Con la ayuda de un tenedor vamos a hacer esta mezcla. Por eso es importante que la tengamos a temperatura ambiente. Si tú la tienes recién salida del refrigerador, no vas a poder hacer esto. Necesitas tenerla a temperatura ambiente. Poco a poco incorporamos los 2 ingredientes y ya que lo tenemos así, le ponemos salecita. ¿Cuánta? Ahí sí va a ser sal al gusto. Créeme que es un sabor muy diferente y a todos tus invitados y familiares les va a gustar mucho. Yo lo voy a utilizar en vez de mostaza y mayonesa, porque si yo utilizara mostaza y mayonesa, lo único que voy a hacer es demasiado sabor al pan y no lo quiero tener de esa manera. Por eso lo hago así. Ahora, para nuestra crema del parmesano, que es lo que yo voy a utilizar en lugar de la catsup, yo voy a tener los ingredientes a la mano. Le vamos a colocar el comino, le vamos a colocar el parmesano y le vamos a colocar la paprika. Recuerda que el parmesano y la paprika son cucharadas, pero cucharadas copeteadas. Aquí es a tu gusto la sal que vas a utilizar.
Ahora, es importante una cosa, si tú quieres que te sepa mucho a parmesano, puedes ponerle muchísimo más parmesano en polvo. Si tú quieres que no te sepa tanto a parmesano, pero quieres que te sepa un poco más a picor o a picocito con la paprika, puedes ponerle más paprika, es a tu gusto. En cuestión mía, yo utilicé la cucharada de paprika copeteada y las 2 cucharadas de queso parmesano copeteados. Yo quería un sabor más a parmesano, claro, con un toque de paprika, pero mucho más a parmesano. Y algo que me gusta de esta cremita es que no nada más la puedes utilizar para tu hamburguesa, tú la puedes tener para usarla como un dip para papas fritas o potato chips. Lo primero que tenemos que tener listo es ya nuestra cacerola, tenemos nuestro tocino, tenemos nuestra cebolla y es lo primero que vamos a empezar a calentar en el asador porque vamos a utilizar la flama o el calor fuerte del recién puesto carbón o briquetas que tenemos nosotros. Es lo primero que vamos a hacer. Aprovecho para mandar un saludo a mi buen amigo Daniel Montelongo y un muy buen saludo y un muy buen abrazo a mi amigo José Cardona. Para ustedes dos, un abrazo muy grande. Y ahorita es el momento de marinar al parrillero. Porque esto, recuerden, es animación. Sin esto, ¿quién se anima a hacer tanta locura al asador? Salud. Salud. Quiero mandar un saludo muy grande y muy afectuoso a mi compadre Paco Ibarra, pero también a un amigo desde hace años que conozco, con un saludo muy especial. Y él tiene también un canal en Instagram y se llama La Parrilla del Choco. Dejemos que él personalmente nos invite. Chavos, bienvenidos aquí en el tablón de Mitali. Estoy con mi buen amigo Adolfo y mi compadre Paco. Y con mi buen amigo Adolfo, él tiene su canal en Instagram. La Parrilla del Choco. Ahí los veo. Tiene muy buenas recetas, muy buenos cortes, muy buenos asados. De él he aprendido mucho. Véanlo por favor. Ahí nos vemos. Les mando ahí el link y les mando ahí el logo. Gracias. Ahí nos vemos, los esperamos. A mi compadre Paco y como lo escucharon de viva voz de mi muy buen amigo Adolfo Fito, a los dos un abrazo grande. Gracias Adolfo por tantos tips que me has ayudado y he aprendido también de ti. Síganlo, este es su canal en Instagram. Es hora de poner nuestra carne. Fíjate que los aromas están empezando a salir de inmediato. Las especias, la sal de mar, el vino. Qué genial es el aroma que tengo en este momento a través de mi sentido de mi nariz. Si así huele, ya no me imagino a qué va a saber. Y no menos que esto, también me falta el panecito. Ese panecito me gusta tostadito, calientito, ahumadito, con esa leña de nogal que le pusimos. Ya me imagino el sabor.
Ya con mi panecito calientito, tostadito y rico, es el momento de coronar mi pan con mi mantequilla a las finas hierbas. ¿Por qué lo hago de esta manera? Primero, para darle demasiado sabor a este pan. Segundo, no voy a utilizar mostaza y mayonesa porque estos dos sabores le pondrían algo de sabores de amargo que no me gustarían. Como voy a tener una crema con paprika y sobre todo con parmesano, quiero sabores suaves pero con muy buena textura y sobre todo también realzados con las finas hierbas. El parmesano me va a dar un sabor muy bueno y aparte de las finas hierbas en esta mantequilla con el pan va a ser delicioso. Ya que tengo mi carne y la tengo lista, con la ayuda de mi buen amigo, mi cuchillito filón, voy a empezar a cortar mis filetitos de carne en tiras, un poquito anchas, pero en tiritas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se las voy a colocar para coronar mi pan con mi mantequilla y mis finas hierbas. Esto ya me está dando una buena espina para comerlo, señores. Ya tengo ganas de atacarle una buena mordidota. Ahora, después de hacer esto, ya tengo dos sabores: carne con vino y aparte finas hierbas y mantequilla. Le voy a coronar mi pan con crema, con parmesano, que va a ser una delicia. Y al final le vamos a poner la cebolla con el tocino. ¡Qué gran sabor! Ya me imagino. Vamos a ver para el momento que nos hemos estado preparando y lo ideal es probar ahora sí esta delicia. Vamos a ver cuánto sabor tenemos ahí. Pero tú quieres estar aquí, ¿verdad? Se me hace que hasta el manchó la nariz. Desde el pan se siente la mantequilla, las finas hierbas, sabe muy sabroso. La carne de veras sí se sabe el sabor del vino tinto. Bastante bien, son dos sabores muy buenos. Y esa crema de parmesano, alcanza a saber si un desliz de parmesano cremoso muy bueno, se lo recomiendo. Es una receta muy fácil, no es muy difícil. Y la cebolla con el tocino le da un sabor muy bueno. Son muchos sabores al mismo tiempo, muy buenos. Yo se lo recomiendo, la verdad, se está muy bueno y muy jugosa sobre todo. La carne tiene un sabor muy exquisito. Yo le recomiendo esto para su casa y es algo rápido que ustedes pueden hacer. Por eso yo siempre te digo, bueno, ¿y qué pasa si no tienes asador, ahumador, caja china, fogón, disco, plancha, placa oriental? No te preocupes porque todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno. Por eso yo te digo que todo se puede hacer. Salud.